Mis queridos amigos Paikes, qué gusto poder saludarles como cada fin de semana. Esta es la hora que todo el mundo esperaba para contar el chiste del día de hoy. ¿Quieren un chiste? ¡Sí! Todos juntos dice: ¡chiste! 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 Estaban una vez en una reunión de una iglesia, un pastor predicando y les decía a la congregación, dice: a ver, ¿alguien de aquí tiene enemigos? Yo les aconsejo que no tengan enemigos porque no quiere eso Dios para nosotros. Y por ahí se levantaron varias manos, ¿verdad? No, hombre, ustedes, hermanos, no tengan enemigos y vayan a ponerse a cuentas con ellos. Pero ¿acaso aquí habrá alguien que no pueda tener enemigos, que no tiene enemigos? Digan la verdad. Y en eso levanta la mano una viejecita como de 95 años. Dice: yo no tengo enemigos. Dice: felicidades, hermana, usted es un vivo ejemplo de que se puede vivir sin enemigos. Díganos cómo le hace para no tener enemigos. Dice: no, pues está fácil. Me esperé a que se murieran todos. Oye, ya de 95 años. Ahora sí. No, hombre, hablando de iglesias, de religiones, es muy común que la gente pregunta: oye, Leito, ¿de qué religión eres? Oye, ¿cuál es la iglesia a la que tú perteneces? O otros me dicen: ¿cuál es la religión verdadera? Quiero decirles, y los digo con mucho amor y cariño, que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de investigar y va a llegar al conocimiento de Cristo siempre y cuando ustedes lo deseen. La Biblia no está escrito el nombre de ninguna religión, mas sí habla nuestro Señor Jesucristo que Él vendrá por su iglesia. Hay que hacer entonces un paréntesis y definir religión e iglesia. Religión precisamente viene de un prefijo que es re en latín y ligos, que significa volver a ligar. El hombre ha hecho el intento de volver a agradar a Dios y lo hace inventando cada día nuevas y diferentes religiones. Pero las religiones es el deseo del hombre para poder agradar a Dios. Pero Dios mandó a su Hijo Jesús para alcanzar a todos los hombres. Quiere decir que religión son aquellas que son creadas por los hombres, mas la iglesia del Señor son todos aquellos que se han dado a la tarea de buscar de su rostro, de agradarle, de conocerle, de aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Entonces la iglesia de Jesucristo son todos aquellos que le han aceptado, que le siguen, que le predican, que le aman y que buscan de su presencia. Pueden estar algunos en México, otros en Estados Unidos, otros pueden estar en otro país, pero cuando Jesucristo venga por su iglesia, todos seremos uno y lo veremos a Él. Si Jesús hubiera fundado una religión aquí en la tierra, en vano hubiera sido su venida, su primera venida, porque Dios dijo que de tal manera amó, la palabra de Dios en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios a este mundo que entregó a su único Hijo, que se llama Jesucristo, para que todo aquel que en Jesús crea, y eso incluye a todas las nacionalidades, a toda persona que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué entonces han surgido tantas religiones y hoy en día muchas profesan tener la verdad? La palabra de Dios en Apocalipsis 22 nos dice que todo aquel que le añada a la Biblia o le quite a la Biblia, este sea maldito. ¿Por qué? Porque muchos, por querer buscar un beneficio propio, entonces han modificado la palabra de Dios a su conveniencia. Hoy es común escuchar a personas que dicen: yo voy a estudiar para ser pastor, yo voy a estudiar para ser sacerdote, yo voy a estudiar. Pero déjame decirte que no se estudia para pastor, no se estudia para sacerdote, porque no es algo que tú puedes escoger. Esto no es una carrera, es Dios el que te escoge a ti, así como Jesús escogió a cada uno de sus discípulos, de sus apóstoles. Pero sí, la Biblia nos deja algunos requisitos para querer servir en el ministerio y saber si eres apto para ello. Fíjate cómo la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5, nos dice lo siguiente. La Biblia dice, y te lo voy a leer en la versión de traducción al lenguaje actual. Es una versión que me encanta y que nos va a ayudar a entender correctamente.
La Biblia dice, si alguno desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, dice, pero debe de ser alguien que no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa. Fíjense cómo debe de ser parte de los requisitos, ser casado. ¿Por qué? Porque hay muchas religiones que prohíben que te cases, pero esto no fue ni siquiera lo que Dios mandó desde el principio. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. ¿Y sabes por qué muchas religiones optaron por el celibato y establecerlo, cargando a muchos hombres leyes que ni siquiera ellos la pueden cumplir? No todo mundo puede ser célibe. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un cuerpo con carne, sentimientos, y la Biblia dice, si quieres dirigir una iglesia, cásate. Muchos me van a decir, ay, sí, pero no. ¿Por qué entonces todos los apóstoles de Jesús eran casados? La Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y la Biblia dice, en muchos de los pasajes, dice, ¿qué acaso no tenemos nosotros derecho a cargar una mujer por esposa como los demás apóstoles? Como Cefas y como ellos. Y da en diferentes versículos que los apóstoles eran casados. Nunca tuvieron que dejar a su mujer para poder servir a Dios. Al contrario, tuvieron que ganar a su familia por medio de su ejemplo y testimonio. La Biblia así lo dice en 1 de Timoteo 3. Dice, pero debe de ser una persona que no se le pueda acusar de nada malo. Debe tener una sola esposa, controlar todos sus deseos y pensar 2 veces lo que va a hacer. Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes y saberles enseñar. No debe de ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe de ser amable y tranquilo y no debe de estar preocupado solo por el dinero. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos que tan solo buscan el ministerio por tener un ingreso fácil. Dice, debe gobernar bien su propia familia y educar a sus hijos para que sean obedientes y respetuosos. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo pues gobernará la iglesia de Dios? Creo que es fácil. Y se puede entender, es muy entendible. Ahora, yo sé que después de este video va a causar mucha controversia y algún sacerdote o alguna persona me va a querer hacer un video contestándole y yo te voy a debatir, pero mi intención nunca ha sido debatir. Es más, evítense de hacerme el video porque nunca los veo. El Señor no me mandó a convencer a nadie. El Señor nos manda a predicar el Evangelio y es el Espíritu Santo el que convence. Si muchos se atreven a hacer un video contestándote, es porque saben que quizás no están enseñando la verdad en la palabra de Dios y tienen miedo a que el Espíritu Santo redarguya a sus feligreses. Mejor prediquemos el Evangelio y que sea Jesús el que convenza, que sea el Espíritu Santo el que dirija y seamos nosotros el que les busque. Bendiciones para todos, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.